¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nos cambiamos de película, cambiamos no de ciclo, Cartografías del Deseo continúa, pero lo vamos a hacer, como ya os dije en la anterior ocasión, yéndonos desde Bruselas hasta Taiwán, hasta Taipei concretamente. Y lo vamos a hacer a través de una película del año 2001 titulada Millennium Mambo, dirigida por un cineasta muy importante de la nueva ola taiwanesa como es Hu Xiaoxian. Para entender la película, vamos a hacer un pequeño contexto, una pequeña introducción a quién es Howe y qué lugar le vamos a conferir dentro de la historia del cine reciente y la historia del cine asiático en concreto. Y es que este cineasta, Hou Xiaoxian, es una de las figuras principales de la nueva ola taiwanesa que os comentaba de los años 80. Es un movimiento que transforma el cine en Taiwán, porque pasamos del melodrama comercial a un cine que va a ser muy moderno, muy también austero, que va a explorar conceptos como la memoria histórica y sobre todo la experiencia del tiempo, que recordad que es uno de los factores clave de, por ejemplo, la película que acabamos de ver también este mes, de Tot and Nuit de Chantal Akerman. Y bueno, por seguir haciendo un poco de contexto sobre Hou Xiaoxian, digamos que en sus primeras obras importantes, que podemos decir que la obra capital y principal es A City of Sadness, una ciudad de tristeza, Hou filma la historia política de Taiwán mediante planos largos, una cámara distante y un montaje muy poco intervencionista. Es decir, siempre os digo que tengáis especial atención a cuándo se ve al director, a cuándo se ve al realizador en una película, y en este sentido, Una ciudad de tristeza es una obra en la que la importancia de la historia supera al concepto del propio autor. Sin embargo, Millennium Mambo, que es la película que vamos a ver este viernes 27, pertenece a otra etapa de su cine. Aquí ya no estamos hablando de un cine que trate la memoria histórica, sino que se va a enfocar en el presente urbano contemporáneo. O sea, son cartografías del deseo lo que estamos viendo este mes, pero en un contexto plenamente urbano. Sin embargo, ambos escenarios, tanto el presente urbano como, sí, el presente urbano contemporáneo, en este caso en el año 2000, que además es 2000-2001, que es una frontera muy clave en el devenir de los acontecimientos sociales. Recordad que fue la época justo del efecto 2000, es cuando el mundo estuvo a punto de cambiar y evidentemente el salto de milenio fue un avance significativo para muchas otras cosas y un retraso para otras tantas. Pero digamos que el protagonista de toda esta historia, a pesar de que hablemos del deseo, de que hablamos de las cartografías, de que hablamos de los conceptos urbanos, realmente el protagonista de todas estas historias va a ser el mismo, que es el tiempo. La película está ambientada en Taipei, en el año 2001, es decir, pasado ya el efecto 2000, el cambio de milenio, por decirlo de alguna manera, y vamos a seguir a su protagonista, a Vicky, una joven que vive con su pareja, Hao Hao, y la cual mantiene esta pareja una relación que es inestable y muy repetitiva. Hablamos del concepto de reiteración frente a repetición con el cine de Ackerman. Y en esta pareja lo que nos vamos a encontrar son discusiones constantes, celos, dependencia emocional. Vicky promete dejarlo varias veces, pero no lo hace. Conoce a otro hombre, Jack, que es mayor y aparentemente más estable, pero tampoco encontramos una resolución clara en esta historia. Os he hecho un resumen bastante simple, pero es deliberado porque la película no vamos a organizarla por trama. Es decir, no vamos a seguir a Vicky en el devenir de los acontecimientos con Hao Hao, sino con Hao Hao, perdón, sino que vamos a seguir esta historia a través de los estados emocionales en los que se divide la película. También tenemos que decir que el elemento más importante de esta película, o quizá uno de los más importantes, es algo a lo que yo le tengo mucha manía si no se sabe usar, que es la voz en off. Sin embargo, aquí la voz en off es un elemento absolutamente imprescindible y está trabajada de una manera excepcional. Vicky nos va a hablar desde el futuro, desde un tiempo futuro, con la cual vamos a trabajar la película no solamente desde el presente, es decir, no estamos viendo el presente de la historia, sino que estamos viendo un recuerdo de lo que Vicky
es capaz de contarnos en esta historia. Por tanto, desde el inicio ya tenemos claro qué es lo que ha pasado. ¿Y eso qué pasa? Que nos procura una distancia estructural desde la cual podemos observar esta reconstrucción frente a lo que podría ser un drama en desarrollo, es decir, una línea temporal narrativa a la manera más usual. Claro, esta decisión narrativa del cineasta, de Hou Hsiao-hsien, lo que hace es modificar completamente la experiencia del espectador. La tensión pasa a transformarse desde el qué es lo que va a pasar hacia el recuerdo de lo que ya pasó. Con lo cual, aquí tenemos ya un presupuesto con el que vamos a ir avanzando en la película de manera más directa. Formalmente, lo que hace Hou Hsiao-hsien es utilizar planos largos y encuadres bastante amplios. La cámara no se va a acercar, alguna que otra vez lo hace, pero no va a ser una decisión consciente. O sea, perdón, es una decisión consciente que se acerque, pero no va a ser demasiado usual acercarse al primer plano para intensificar las emociones o subrayar ciertos gestos o miradas. No, aquí lo que prefiere la cámara es mantener esa distancia y permitir que los personajes se muevan dentro del escenario que les da cada uno de los cuadros. Esto permite que nosotros como espectadores tengamos un efecto de observación más que de identificación. Es decir, nosotros somos más casi voyeurs del recuerdo de Vicky que meros espectadores de la historia que se está sucediendo. Millennium Bamboo es una película también que hace un uso muy preciso del sonido. Y es que, por ejemplo, la música electrónica aquí va a tomar un punto muy importante. Y aquí hay un paréntesis, hablamos de Lim Gyong, que es el músico de la película, que no solamente ejecuta una banda sonora realizada como acompañamiento emocional a todos los estados de ánimo que se van a tener que suceder en la película, sino que interactúa como un marco generacional. Es decir, la música en esta película define el contexto urbano y el contexto temporal. Tampoco es una música que vaya, como pasaba con el tipo de planos utilizados, no es una banda sonora que subraya los conflictos, sino que los va a envolver, es decir, los va a acompañar. Visualmente nos va a dominar la luz, nos va a dominar el neón y la ciudad va a aparecer como un espacio nocturno permanente. Claro, esto no es una decisión meramente estética, sino que todo este concepto de nocturnidad, todo este concepto de neones, lo único que hace es reforzarnos la suspensión temporal. La noche no conduce a ningún clímax, no hay una mañana que tiene que llegar porque es el siguiente día y así sucesivamente en esa reiteración espacio-temporal, sino que ese clímax, o realmente esa noche que nos va conduciendo, se va a ir prolongando hasta que se suceden las diferentes intervenciones de la línea narrativa de la película. Claro, si comparamos la película, que por trama evidentemente puede serlo, con el cine romántico convencional, Millennium Bamboo lo que va a hacer es eliminar 3 elementos clásicos. Elimina la progresión dramática establecida casi de manera orgánica por todo el cine posterior, por toda la historia del cine, perdón. También va a prescindir de la resolución emocional y también va a omitir cualquier tipo de juicio moral explícito en la película. Hou Hsiao-hsien no va a condenar a Hao Hao, tampoco va a idealizar a Vicky, ni tampoco va a presentar a Jack como la repetición o sea, tampoco va a producir, digamos, nos va a permitir, perdón, que es que me lío porque tengo como varios conceptos en la cabeza y me lío, o sea, renunciamos a progresión dramática, resolución emocional y también al juicio moral y también lo que hacemos es evitar presentar a Jack como una solución evidente a los problemas de Vicky. Hou Hsiao-hsien aquí en esta película observa comportamientos. Es importante comprender que no se va a trabajar en esta película la psicología de manera explícita. Aquí no hay grandes monólogos, no hay escenas diseñadas para producir esa catarsis que estamos siempre acostumbrados a encontrar en el cine más occidental. Las discusiones entre Vicky y Hao Hao van a ser repetitivas y circulares, y es precisamente esa reiteración, esa repetición de estas discusiones lo que le da sentido a la historia que tienen. Claro,
Esto también podemos visualizarlo con otras películas sobre todo de otros cineastas del continente asiático, pero es un poco la geografía urbana, o perdón, la geoneración urbana más pegada a las ciudades, integrada en todo este mundo de globalización tecnológica de móviles, de discotecas, de música electrónica, de consumo nocturno. Sin embargo, Hou Xiaoxian no va a pronunciarse sobre ningún discurso sociológico directo. Lo que va a hacer es mostrar la experiencia concreta de esta generación y de una relación que va a coger como espina dorsal para la película, una relación marcada por la inercia. Esa inercia que lo que procura es esa reiteración a la que hacíamos referencia antiguamente. O sea, perdón, anteriormente. El título, Millennium Mambo, que os puede resultar pues interesante, realmente es quizás una premonición de todo lo que viene en la película. Millennium significa evidentemente un cambio de época, como lo fue el cambio del milenio, y Mambo es un baile, es un estilo de baile. Sin embargo, el baile aquí en esta película no va a funcionar como un ritual de seducción clásica, que es un poco la idea que tenemos del Mambo, sino como un movimiento colectivo en espacios que no pertenecen a nadie. Las relaciones pasan ya a construirse fuera de las instituciones marcadas y se desarrollan nuevos entornos transitorios a través de los cuales podemos ir siguiendo las relaciones con todos los intervinientes. Claro, en el contexto de nuestro curso que estamos viendo, en concreto en este ciclo, esta película, yo creo que continúa muy bien la línea que abrió Chantal Akerman, en el sentido de que el deseo en Total Nuit se mostraba como una repetición física en presente, y aquí el deseo es un recuerdo de una repetición emocional, donde entra en juego un factor importantísimo, que es la memoria. Y es que la voz en off nos hace indicar que 10 años después Vicky vuelve a este recuerdo, pero no hay ninguna dramatización exagerada, tampoco hay una idealización, lo que hay es una constatación de los hechos, que es lo que nos está contando la película. Claro, este rechazo de lo que es el clímax, entendido como esta manera de verlo, de entender el clímax como el cine moderno europeo, Hou Xiaoxian lo va a adaptar al contexto asiático contemporáneo. La modernidad ya pasa de expresarse a través de crisis existenciales explícitas, sino que nos va llevando en esa deriva junto con los personajes. También es importante que prestemos atención en Millennium Mambo a la profundidad de campo. Claro, muchas escenas están compuestas de modo que la acción principal no ocupa todo el interés del plano. Y esto es algo que Hou Xiaoxian lo hace muy hábilmente porque obliga al espectador a decidir dónde quiere mirar. Entonces Hou Xiaoxian no va a jerarquizar en plano aquello que él quiere que el espectador sienta y vea en primer término o no. Simplemente nosotros vamos a ver la película y vamos a tener que decidir dónde están los elementos importantes que tenemos que contemplar en el transcurso narrativo. Claro, no es una película de explosiones narrativas desde el sentido más occidental del término. Es una película acumulativa, es decir, cada vez que van avanzando las escenas se va a instalar en nosotros una sensación de desgaste, que es la misma que nos está transmitiendo el cineasta. Entonces, no ocurre nada decisivo, no ocurren grandes tragedias, pero sentimos que todo ese desgaste ya es parte de nosotros. Y es una película también que, aparte de narrar el cambio de época, el cambio de milenio, también es el cambio de Hou Xiaoxian de un cine mucho más austero a un cine mucho más estilizado. Va a mantener la duración, pero va a introducir la luz artificial, los espacios urbanos cerrados, el ritmo electrónico, y es decir, es otro tipo de concepto de cine a lo que buscaba Hou Xiaoxian en décadas anteriores. Os doy 3 principios para ver la película. El primero de ellos, no buscar un arco narrativo, es decir, dejaos llevar con el ritmo de la película, con las sensaciones de la película. Atender a la voz en off, eso es fundamental a la hora de entender la progresión narrativa y la estructura temporal de la película, y que observéis la repetición como elemento central del conflicto. Haremos unas preguntas luego en clase. Bueno, espero que la película nos dé para debates, la verdad es que lo da. Y es un poco la sensación de que estamos ante el ciclo Cartografías del deseo, una película que desplaza el foco del deseo físico
inmediato hacia la percepción retrospectiva, es decir, un trabajo a futuro con respecto a algo que pasó. Aquí no hay institución que organice el deseo, no hay un enfrentamiento verbal como lo hubo en Bergman, por ejemplo, tampoco hay un enfrentamiento de miradas como lo hizo Lucrecia Martel en La Ciénaga, tampoco hay una coreografía urbana repetitiva como en Ackerman, sino que hay suspensión. Y eso es lo que veremos, ¿eh? Es lo que descompondremos en la siguiente sesión, con lo cual no os molesto más, no os perturbo más la cabeza con esta película. Sí que os deseo que os guste, que la veáis con atención y bueno, que exploremos otras geografías, en este caso Taiwán, pues nos vendrá bien para intentar abrir un poco también la mente a ciertos, en este curso por lo menos, a cierto tipo de hacer cine, a cierto tipo de manejarnos en distintas narrativas. Así que os dejo con Millennium Mambo de Hu Xiaoxian, año 2001. Nueva ola taiwanesa, también haremos algún tipo de introducción. Y nada, que espero que la disfrutéis y nos vemos el próximo viernes. Día 20, no la quiero liar, 27 de marzo. Que luego ya pasan las cosas y ya no sé en qué día vivo. Pasad buenas semanas y disfrutad del cine.